Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Diego Arroyo Gil. Diego es periodista, es escritor y además es autor de un libro muy interesante, La señora Inver. Genio y figura. Genio y figura. Genio y figura, sí señor. Bueno, genio bienvenido. Gracias. Diego, cuéntanos cómo fue esa experiencia tuya con ella, ese intercambio, porque se tienen que haber sentado muchas horas a conversar en muchas oportunidades. Bueno, horas de horas y años de años. Conversamos, Sofía y yo, 3 años seguidos. Al principio a razón de una vez por semana, pero luego ya al final, el último año eran todos los días, incluso a veces domingos. Y conversaciones muy largas, porque Sofía tenía eso de que a pesar de su avanzada edad, que tenía en ese momento 90 años, Sofía era un relámpago mental, ¿no? Sí, ella hasta el final conservó su hasta el mente último día. perfecta, sí. Porque yo hablé incluso con ella en la noche anterior a su fallecimiento y Sofía estaba lucidísima, ¿no? A pesar de todo. Entonces era una mujer que te hacía sentir que su conversación era muy interesante, que era muy vivo, ¿no? Lo que uno estaba conversando con ella, y muy interesante siempre, además muy actualizada y con una gran profundidad. Sofía valoraba mucho la buena conversación y así como la valoraba en los demás, ella la tenía, ¿no? Entonces, claro, yo al principio, fíjate tú, la idea de hacer el libro fue de Simón Alberto Consalvi, nuestro grandísimo amigo, y cuando me lo propusieron, yo dije que no. Y yo creo que ese fue el primer gancho en mi relación con Sofía, porque ella debe haber pensado, ella que estaba acostumbrada a dominar tanto, Claro. que bueno, pero ¿cómo se atreve este muchachito, que yo tenía 28 años en ese momento, decirme que no, ¿no? Pero a lo mejor tú lo dijiste porque te sentí intimidado. Claro, desde luego, es que yo le tenía pánico, ¿no? Claro. Y yo no la conocía, eso, yo no la conocía personalmente, pero es que los cuentos eran suficientes como para tenerle pánico, Una ¿no? entrevistadora muy audaz, muy... Y sin embargo ese pánico luego se transformó en una fascinación y un interés y en una amistad muy genuina, ¿no? Todo, porque Sofía era una mujer infinita, o sea, con una inmensa, y es lo que yo rescato un poco en el libro, con una interioridad muy porosa y con una gran riqueza interior. Pues la gente está acostumbrada a ver a la persona de afuera, ¿verdad? A la máscara pública de esa señora tan intransigente como ella misma se hizo llamar. Pero es que los que las conocimos sabemos que Sofía era una persona con un mundo interior y con un mundo intelectual muy rico. Y tenía mucha facilidad y mucha soltura y mucha espontaneidad para compartir ese mundo. También. Porque hay gente que, bueno, estás en una pantalla de televisión y eres como la gente te ve. Sí. Pero puede ser que en tu vida, en tus relaciones cotidianas, seas un poco reservado o preserves pues lo que es tu vida. Ella no. Yo tuve la oportunidad de trabajar con ella varios años, 3 o 4 años en Venevisión. Estaba yo apenas comenzando a narrar noticias y ellos tenían el programa Buenos Días. Claro. De ellos aprendí muchísimo, pero fundamentalmente me impresionó no solamente lo volcada que era la gente joven, sino al mismo tiempo la facilidad que ella tenía para compartir sus experiencias y además siempre dejarte una enseñanza a partir de ella, ¿no? Sí, ella decía una cosa que me da mucha risa, porque además tiene un gran sentido del humor. Ella decía, yo no soporto a los viejos. Yo lo único viejo que soporto es a mí misma, decía, ¿no? Y le gustaba eso, de estar cerca de la juventud, pero sobre todo, yo creo que de mentes jóvenes y despiertas, ¿no? Y de allí la gran curiosidad que tenía Sofía por tantísimas cosas y que la hizo hacer, yo creo que esa fue una de sus claves, además de su inmensa capacidad de trabajo, una capacidad de trabajo que uno puede ensayar, pero que no creo que pueda tener, porque Sofía era verdaderamente un ser anómalo en ese sentido. Pero además de su gran capacidad de trabajo, era su inmensa curiosidad por las cosas humanas, ¿no? Además, tú sabes, y la faceta, ¿no?, que logró cumplir en su vida, es una de las mujeres pioneras del periodismo, del reporterismo en esa época, ¿no? En los años 40. Después toda su experiencia ya como testigo y además crítica de este movimiento pictórico, cultural tan importante en París, ¿no?, en Europa. Bueno, todo eso, ¿no? Sí, que fue el crisol. Ella fue muy amiga de Picasso, de Vasarely, de todos esos grandes de... Sí, le tocó vivir en París una década fundamental, porque la posguerra, entonces estaba apareciendo el arte de la posguerra, se supo vincular con una cantidad de artistas muy interesantes, Fernand Léger, Jean Arp, Auguste Herbin, Vasarely, etc.
que todas esas amistades fueron las que permitieron de alguna manera que Sofía luego, cuando funda el museo, tiene una red de contactos en el mundo plástico. Una proyección de inmediato. Claro, entonces eso facilitó la construcción de esa colección tan impresionante que es la del Museo de Arte Contemporáneo, que ahora se llama Armando Reverón, pero que, bueno, lo conocemos como Sofía Inver, o sencillamente Museo de Arte Contemporáneo, pues, y punto. Que es una colección muy importante de arte que tiene Venezuela, que es patrimonio de todos los venezolanos y que esperemos que esté bien cuidada, ¿no? Sí. Y ahora, luego se dedica esa experiencia que contaba Maki también en la televisión, ¿no? En el género de entrevistas, esas conversaciones en la mañana con Carlos Rangel, además, porque iban, además, eran conversaciones con un nivel y una profundidad significativa, ¿no? Sí, ella era la peleona y Carlos era el atildado, entonces hacían un buen balance allí, y ellos descubrieron pronto, porque ellos tuvieron antes de Buenos Días un programa que se llamaba El Hombre y su Cultura, que es poco recordado, pero ellos descubrieron pronto la influencia que tenía la televisión. Entonces ella, además de lo del museo, que vino luego de la televisión, pero además de lo del museo, que estuvo tantos años, tuvo el programa de televisión tantos años, y era una mujer, cuando hablábamos hace un rato de su capacidad de trabajo, que hubo una época en que tenía Buenos Días, dirigía las páginas culturales del Universal, tenía un programa de radio, dirigía el museo y tenía la revista Auténtica, o sea, es decir, era una cosa que escribía, tenía tiempo para sentarse a escribir diariamente. Y medía 1,5 metros. Sí, exactamente. ¿No? Y era un equipo extraordinario. Y bueno, vino aquella catástrofe tremenda de la muerte de Carlos y ya otra etapa en la vida de Sofía. Bueno, pero todo esto es lo que yo quería rescatar en el libro, puesto en la voz de la propia Sofía, que tenía una potencia al hablar y una fuerza al hablar que yo quería que se transmitiera, pues, ¿no? O sea, porque esa experiencia que yo estaba teniendo mientras la escuchaba, yo decía, yo quisiera compartir esta experiencia que yo estoy teniendo con el posible lector que pueda tener el libro, ¿no? Y ese fue el objetivo del trabajo. Ahora, esta iniciativa de llevar tu libro al teatro, cuéntanos los detalles. Sí, porque claro, como el libro está escrito en primera persona, es un monólogo, es Sofía hablando de principio a fin, yo solamente intervengo al final en que nos despedimos, y el lector se da cuenta de que, bueno, ha habido una persona que está escuchando. Javier Vidal tuvo la idea de que el texto podía adaptarse para el teatro y que funcionaba muy bien como monólogo. Entonces, al principio yo estaba un poco temeroso porque yo decía, Javier tiene su Sofía. Pues Javier trabajó con Sofía también, ¿no? Claro. Y Sofía estaba, no por Javier, sino porque a ella no le gustaba el teatro. Pues ella decía, a mí no me gusta el teatro ni el cine porque yo no soporto estar sentada. Entonces ella necesitaba constantemente estar en movimiento. Y sin embargo dijo, yo no te voy a impedir que lleven el libro al teatro porque de todas maneras tú vas a hacer lo que te da la gana. Y eso fue como su aprobación de que hiciéramos el trabajo. Falleció, han pasado estos años, y Javier trabajó en esa adaptación. Y cuando yo leí la adaptación, yo me di cuenta, bueno, confirmé el genio que tiene Javier como dramaturgo, pero además que la obra funciona, o sea, es un universo en sí mismo. Tú no sientes que depende del libro a pesar de que salga del libro. Y eso a mí me gusta mucho, y ellos están, bueno, con Julie Restifo, que va a interpretar a Sofía, ellos están haciendo un trabajo que yo todavía no he visto, porque bueno, es su montaje, pues, ¿no? Su puesta en escena, y yo lo que hice fue dar el texto, pero lo poco que he visto me entusiasma mucho, me emociona mucho, porque además que se pueda presentar una obra así, sobre una mujer y sobre un momento del país venezolano que incluso causa nostalgia, pero que más que llevarnos a la nostalgia, que nos hace ver lo que podemos hacer con las inmensas capacidades que tiene Venezuela, y presentar eso ahora, además, teniendo como protagonista a una mujer que era universal en cuanto a que su vida fue muy novelesca, o sea, le pasaron grandes cosas. Yo creo que es una iniciativa muy buena, porque se puede ser de provecho para la gente. Tú puedes tener por seguro que si lo están montando Javier y Julie, eso va a quedar muy bien. No, seguro. Y con tu trabajo, que fue un trabajo de investigación sobre ella y de compartir con ella. O sea, que no es que estás escribiendo sobre un personaje que vivió en la Edad Media y te fajaste biblioteca en biblioteca, sino que la tuviste ahí. Ella era su propia testigo. Y yo veo además la dedicación, el respeto, el cariño con el que Julie y Javier trabajan.
Y me parece conmovedor, y lo que te digo, en medio de esta crisis que estamos viviendo, que algo así pueda ocurrir en el teatro, me parece fantástico. Ahora, hablando de país, Diego, sí. Yo sé que Sofía, y yo creo que es bueno también refrescarlo un poco aquí, ¿no? Estamos en un momento muy difícil para mucha gente, yo creo que para la amplia mayoría de los venezolanos es un momento muy duro. Y ella tenía una opinión muy particular, porque ella fue una persona que llegó aquí muy chiquita, pasó unas vicisitudes tremendas durante su niñez, pues estuvieron huyendo ella y su hermana vinieron huyendo de Moldavia, pues de Rumania, ¿no? Sí. Eran judías rumanas. Ahora, el tema de Venezuela para ella era muy sensible, o sea, ella decía, yo no me voy de aquí porque, entre otras cosas, ¿cómo viviría yo sin el Ávila, por ejemplo? Yo se lo escuché decir varias veces, pero tú debes tener un testimonio seguro mucho más importante que el mío. Sí, ella decía que no le gustaba, ella no podía vivir sin los cielos de Caracas. Sí, entonces tuvo que pasar algunas temporadas fuera de Venezuela porque dos de sus hijas vivían afuera, los cuatro vivían afuera en cierto momento, y Sofía entonces comenzó a vivir de pronto largas temporadas en Miami, y sin embargo ella siempre quería regresar, ¿no? Sí. Y fíjate tú que ella regresó para un homenaje que le iban a hacer en la Universidad Simón Bolívar, y falleció en Caracas, y ella estaba en Miami instalada, pues, ¿no? Casi residenciándose allá, y ella lo que decía, Sofía era muy pesimista con respecto a casi todo. Pero ella, y yo le guerreaba un poco, ¿no? La reñía y le decía, pero es que tú no puedes ser tan pesimista. Entonces su respuesta, recuerdo un día que fue, pero es que hay un pesimismo que es dinámico y que avanza muy rápidamente, ¿no? Entonces, claro, eso encaja perfectamente con su manera de ser. Y una de las últimas cosas que me dijo sobre el país es, esto se va a componer, de todas maneras yo no lo voy a ver, ni creo que tú tampoco, ¿no? Entonces era así como, bueno, Sofía, pero danos un poquito de esperanza. Entonces, acá, claro, chavo. Cuando yo le digo, pero ¿por qué no nos das un poco de esperanza? ¿Por qué no le das un chance a la esperanza? Y entonces recuerdo que su respuesta fue, es que acaso se la merece. Así, ¿no? Sí, que era muy dura, pero esa cosa de las cosas están mal y tú lo único que tienes que hacer es seguir trabajando. O sea, ese pesimismo que es dinámico y que avanza muy rápidamente. Sí, porque ella puede tener una visión oscura, pero sin embargo ella sabría cambiar. Pero estaba constantemente haciendo cosas, ¿no? Y una de sus frases que a mí me quedó grabada en la memoria es, yo no sueño, yo no tengo sueños, yo hago cosas. Tú sabes eso, ¿no? De cumplir y estar constantemente trabajando, porque esa es la única manera. Sofía, que era una mujer cuyo Dios y cuya religión era el trabajo. Que no entendía ninguna otra forma de salir adelante sino con el trabajo. Y una muestra muy gráfica de eso fue, por ejemplo, cuando la muerte de Carlos, que Sofía fue a trabajar al día siguiente y apareció en la televisión y la gente no comprendía cómo era eso. Bueno, precisamente poniéndose en práctica, o sea, poniéndose en movimiento, en marcha, era como ella avanzaba sobre las dificultades. Eso al equipo que en ese momento estábamos trabajando juntos en televisión, nos impactó muchísimo. Y yo te puedo decir que yo llegué al día siguiente y estaban todos llorando en el estudio, porque todo el mundo quería mucho a Carlos Rangel, lo apreciaba muchísimo, lo respetaba increíblemente. Lo respetábamos, porque me incluyo. Y estaba todo el mundo, incluso yo, todo el mundo llorando a mares. Y ella llegó, recuerdo que tenía los dos relojes puestos, el de ella y el de Carlos. Como diciendo, el tiempo hay que aprovecharlo. Y ella llegó sacudiendo a todo el mundo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tú ponte en la cámara, tú haz esto, tú haz lo otro, vamos a hacerlo como todos los días, porque eso es lo que él hubiera querido. Pero además ella con una fortaleza de ánimo que ninguno de los demás teníamos en ese instante. Sí, por eso te digo que es una mujer de mucho ejemplo, pero que tú no puedes imitar, o sea, no, porque es que ¿quién tiene esa capacidad de trabajo? Era un monstruo en ese sentido. Sí, un monstruo. Y entonces esa era la exigencia que ella tenía sobre los demás, porque ella era exigente también consigo misma en un grado verdaderamente anómalo. O sea, anomalía es una palabra que coincide perfectamente con la manera de ser de Sofía, y quizá por eso hizo tantas cosas en un país. Ella decía, mi única virtud como ciudadana venezolana ha sido lograr mantener el equilibrio en un país que vive de perderlo. Entonces, claro, dicho eso, sin ver las obras, eso no dice nada, es una frase hueca. Pero dicho eso por una persona que hizo el museo que hizo y que hizo todo lo que hizo, tú te das cuenta de que, bueno, sí, chapó, ¿no? Así es. Chapó. Bueno, con ese chapó, que podemos compartirlo aquí todos, nos despedimos. Gracias. Muchas gracias, gran Diego. Gran placer. Vamos a la pausa y regresamos.